El mes pasado estuvimos hablando sobre uno de los elementos necesarios en toda relación. ¿Alguien recuerda sobre qué hablamos? Sobre la confianza, ¿cierto? Porque donde no hay confianza, difícilmente puede haber algo, una relación, algo, ¿cierto? Y miramos diferentes cosas que pueden llegar a tratar de atacar nuestra confianza en Dios. Diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Y este mes queremos iniciar hablando sobre otro elemento necesario en toda relación. Entonces, si por un lado hablamos de la confianza, ¿qué creen ustedes que también sea necesario en toda relación, además de la confianza? Respeto, el diálogo, ¿cierto? Y sin duda alguna, cuando nosotros vamos a hablar de una relación, tenemos que hablar de la comunicación o del diálogo. Si no hay diálogo, si no hay comunicación en una relación, tampoco va a crecer y tampoco va a funcionar. La comunicación es clave para crecer en cualquier relación, y para ello se necesita privacidad y se necesita tiempo, se necesita dedicar tiempo. De la misma manera, crecemos en nuestra relación con Dios cuando hablamos frecuentemente y pasamos tiempo de calidad con Él. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que en nuestras relaciones interpersonales la comunicación es necesaria para que nos podamos conocer y para que podamos crecer en nuestras relaciones, asimismo también en nuestra relación con Dios necesitamos hablar frecuentemente y pasar tiempo de calidad con Él. La relación con Jesús es la relación más importante de la vida de nosotros los seres humanos. La relación con Jesús es la relación más importante de la vida de nosotros como personas, y necesitamos crecer en ella para poderlo conocer cada día más. Para el Señor Jesucristo, la oración era algo muy importante, como lo vemos en los siguientes pasajes. Acompáñenme por favor y miremos en nuestras Biblias Mateo capítulo 14 y versículo 23. Mateo capítulo 14 verso 23. En estos pasajes, lo que nosotros vamos a encontrar es la importancia y el papel que la oración tuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué tal si lo volvemos a leer nuevamente? Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora miremos Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 verso 35. Nos dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cierto? ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Y luego en Lucas capítulo 6, versículo 12, vemos algo más sobre la vida de oración de nuestro Señor Jesús. Lucas 6:12. Y dice así el versículo 12: en aquellos días Él fue al monte ¿a qué? A orar, y pasó la noche orando a Dios. La oración era algo importante en la vida del Señor Jesús. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, si era importante para Él, ¿cree usted que debe serlo también para nosotros? Sí. Si nosotros vemos que el Señor le dio tanta importancia, y no solo tanta importancia, sino tanta dedicación a la oración, sin duda alguna, esto debe hablarnos profundamente a nosotros también. Pero si somos sinceros, nosotros a veces no le damos la misma importancia ni la misma dedicación a la oración. Y es más, hasta muchas veces no sabemos cómo orar. Y en Santiago capítulo 4 versículo 3 el Señor habló esto y dijo: ustedes, cierto, no tienen porque no piden, pero otras veces porque piden mal, no saben pedir. Santiago capítulo 4 versículo 3. Miremos lo que el Señor dijo acerca de esto. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces aquí nosotros encontramos algo, y es que la oración no solamente es algo necesaria, que la oración no solamente es algo vital e importante en nuestra vida, sino que la oración también es algo que debe saber hacerse de una manera correcta para que ésta pueda tener el efecto y el resultado en nuestras vidas. Por esa razón el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 9 habla y da una instrucción acerca de cómo orar a través de la oración del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 versículo 9, y ahí está, y creo que probablemente esa sea una oración que no la sepamos hasta de memoria, ¿cierto? Porque es muy común y la escuchamos, ¿cierto? Pero ahí en Mateo capítulo 6 versículo 9, el Señor dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así. El Señor no solo habló acerca de la oración, sino que Él mismo practicó y vivió una vida de oración, pero también luego enseñó a sus discípulos cómo debían orar. Y yo creo que en esto muchas veces nosotros no ponemos quizás cierto interés, pero es tan importante orar como es tan importante saber orar. ¿Sí? Es tan importante orar como lo es también saber orar, saber hacerlo. Y el Señor en Mateo 6:9 dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí el Señor da unas instrucciones acerca de cómo debíamos orar. ¿Sí? No es que esta fuera
nuestra única oración como una muletilla de repetir y repetir, sino que aquí el Señor proveyó los ingredientes correctos que nosotros deberíamos usar a la hora de realizar nuestras oraciones. Aquí el Señor provee y establece un modelo correcto bajo el cual nosotros podemos orar y podemos encontrar a Dios en oración. Pero antes de entrar a considerar y a mirar cada una de las partes del Padre Nuestro y de su significado, miremos algunas consideraciones generales acerca de la oración. Porque cuando nosotros hablamos de la oración, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué será orar? Hablar con Dios. Es conversación y encuentro con Dios. ¿Cierto? Es eso. Conversación y encuentro con Dios. Es eso la oración. ¿Cierto? Pero también, ¿qué dice el Señor luego en Mateo capítulo 6, versículo 6? Acerca de la oración. ¿Dónde orar? Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, por un lado tenemos que la oración es hablar, conversar, encontrarnos con Dios. Por otro lado, ¿dónde practicamos o dónde es la forma más ideal o el lugar más ideal para practicar una vida de oración, para aprender y para desarrollar una vida de oración? De una manera privada. Porque la oración, ¿cierto?, es un diálogo que cada uno de nosotros tenemos de manera personal con Dios. Y Dios nos invita a que apartemos un lugar privado, tranquilo, sin distracciones, sin interrupciones, y allí hablemos con nuestro Creador. Ahora, también hay oración grupal como la que hacemos acá. También hay esa oración congregacional como que hacemos aquí en la reunión, cuando nos vemos. Pero la mejor manera o la manera en la cual a diario nosotros podemos tener una relación personal con Dios es a través de la oración y apartando un lugar y estando allí con Dios. La oración no debe ser vista como un sacrificio. La oración no debe ser vista como un me toca, ¿cierto? Yo no sé si de pronto usted a veces vea la oración así, como un sacrificio o un me toca. La oración debe ser vista como un privilegio que tenemos para podernos acercar a nuestro Creador y para poder disfrutar de Él. No debe ser vista como un sacrificio, sino como un privilegio y algo que podemos hacer para disfrutar y conocer a nuestro Creador. Pero ¿cuál es el propósito, cierto, de la oración? Efesios capítulo 1, versículo 17 nos dice lo siguiente. Efesios 1:17 nos dice así: desde el verso 15. Pablo está diciendo lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el propósito principal de la oración? Muchos de nosotros asociamos siempre la oración con pedirle cosas a Dios, ¿cierto? Cuando escuchamos o cuando hablamos de la oración, casi siempre escuchamos: yo quiero pedir por tal cosa, yo quiero que oren por tal cosa. Y siempre, o la mayoría de veces, la oración la relacionamos con peticiones, con pedirle cosas a Dios. Pero el propósito principal de la oración no es pedirle cosas a Dios. ¿Sabía eso? El propósito principal de la oración no es ese. No es pedirle a Dios cosas. El propósito principal de la oración es conocerlo a Él y conocer su voluntad y sus propósitos para nuestras vidas. Ese es el propósito principal. Cuando nosotros oramos, no es llegar de una vez y decirle: Dios, dame, 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 dame. No, el propósito de la oración es entender que Dios quiere que lo conozcamos y Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros y en ese caminar Dios nos quiere mostrar y revelar sus planes para nuestras vidas. Ese es el propósito principal de la oración. Así como para conocer mejor a alguien, tú entablas una conversación y dedicas tiempo a hablar con esa persona, ¿cierto? Los que estamos casados podemos relacionar muy bien esto, porque cuando estábamos conociendo a nuestra pareja, hablábamos y hablábamos y hablábamos, ¿cierto? Por teléfono, o si tocaba ir lejos, íbamos, pero hablábamos y hablábamos y hablábamos porque nos interesaba conocer y saber más sobre esa persona. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos y rescatemos de la esencia de la oración. Hoy en día, la esencia de la oración se ha cambiado por pedir y se ha dejado de lado el verdadero propósito de la oración, que es conocer, disfrutar y experimentar la realidad de Dios en nuestras vidas. Y eso sucede en el momento y en la vida de oración. Ahí es donde eso sucede. Martín Lutero decía: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Nosotros no oramos para buscar solo que Dios haga lo que nosotros queremos, porque el Señor Jesús en Getsemaní nos enseñó que aunque muchas veces hayan cosas difíciles, siempre debe primar la voluntad de Dios por encima de la voluntad nuestra. Y entonces Él allí ora al Padre y le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga como tú quieras. Y ahí es donde está la esencia de la oración. No es para solo recibir y recibir cosas de Dios. No es solo para decirle o ordenarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. No, es para conocerlo a Él y para podernos alinear con la voluntad y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Esa es la esencia de la oración. ¿Cómo orar? ¿Qué es la oración? ¿Dónde orar? ¿Cuál es el propósito? Pero ahora es cómo orar, ¿cierto? Decimos que la oración es hablar con Dios de una manera sencilla, pero tampoco la oración se puede hacer de cualquier manera. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Orar es hablar con Dios de una manera sencilla, pero tampoco es hacerlo de cualquier manera.
Por eso el Señor enseña cómo orar. Porque aunque orar es hablar con Él, debemos de tener algunas cosas presentes y claras a la hora de hacerlo. Y entonces, ¿cómo orar? Y ahí es donde entra la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cómo orar? Por eso volvamos a Mateo capítulo 7, capítulo 6, perdón, versículo 9. Y ahí está el Señor diciéndonos en la primera parte: vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Ahora quiero hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Cree usted que la forma como vemos a alguien nos afecta a la hora de relacionarnos con esa persona? ¿Sí? ¿Cree usted que la forma como uno ve a alguien o la idea que uno tiene de alguien nos afecta a la hora de relacionarnos? Claro, si yo tengo una idea de que esa es una buena persona, agradable, bien, yo me acerco con más confianza, con más libertad. Pero si yo tengo una idea de que esa persona es mala, es terrible, pues yo ni siquiera me voy a acercar, ¿cierto? Porque la idea o el concepto que tenemos de alguien afecta la manera en cómo nos vamos a relacionar luego con esa persona. Y por eso el Señor Jesús comienza en su primera parte diciéndonos esto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor aquí? Es enseñarnos una nueva forma, hasta ese momento no conocida quizás o no entendida por ellos y también quizás por muchos de nosotros, acerca de cómo ver a Dios. Hasta ese momento, la forma en que las personas veían a Dios era como un ser lejano, era quizás como un Dios bastante quizás autoritario, y era como alguien al que casi nadie se podía acercar, ¿cierto? Debido a su santidad, en la experiencia que el pueblo de Israel había tenido cuando estaba caminando con Moisés, y era cuando ellos veían la gloria de Dios y le decían a Moisés: ve tú y habla tú con Dios y nosotros no nos acercamos, ¿cierto? Y la forma en que ellos veían a Dios era como ese Dios lejano. Y en ese momento el Señor Jesús, al enseñar esto y al decir Padre nuestro, estaba mostrando una nueva forma de ahora ver a Dios. Y no era como ese ser lejano, no era como ese Señor por allá autoritario, era como ¿quién? Como un Padre. En otras palabras, el Señor Jesús estaba mostrando que ahora podíamos tener una nueva forma, una nueva manera de relacionarnos con Dios, una nueva posición ahora para relacionarnos con Dios. Ya no la posición de alguien extraño, ya no la posición de alguien raro, ahora era la posición de hijos, de hijas, que por medio de Él ahora podíamos tener con Dios. Sí, en Juan capítulo 1 versículo 12, Juan capítulo 1 versículo 12, el Señor dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces,
el Señor Jesús estaba diciendo acá: cuando ustedes vayan a orar, lo primero que tienen que hacer, o lo primero que tienen que tener en su mente, es una forma correcta de ver a Dios. Y ahora, ¿cómo es esa forma correcta de ver a Dios? Verlo como ¿quién? Como un Padre. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? Porque la forma como tú lo ves va a afectar la manera como tú te relacionas con Él. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo dice acá: miren, cuando ustedes vayan a orar, lo primero que tienen que saber o que tienen que entender es que no van a orar a cualquiera, no van a orar con cualquiera, no van a hablar con cualquiera, van a hablar ¿con quién? Con su Padre. Y Padre da la idea de cercanía, Padre da la idea de protección, Padre da la idea de provisión, Padre da la idea de apoyo. Todo lo que debería ser un padre, que tristemente no lo vemos en nuestro mundo, pero todo lo que debería ser un padre, de ser cercano, de proteger, de proveer y de dar apoyo, es lo que el Padre Celestial, el Padre modelo, el Padre perfecto quiere que nosotros entendamos a la hora de acercarnos a Él. No nos estamos acercando a alguien raro, a alguien extraño. Nos estamos acercando a un Padre que nos ama profundamente. Que nos ama profundamente. Cuando vamos a orar, nos estamos acercando a nuestro Padre que nos ama. Y de pronto nosotros podamos llegar a tener una impresión y una imagen equivocada de la paternidad, porque quizás nunca hayamos tenido un padre, o porque quizás el padre que tuvimos no fue el padre que debería ser. Pero lo que Dios está diciendo acá es: ahora ustedes no están huérfanos, ahora ustedes no están desamparados, ahora ustedes tienen un Padre al cual pueden ir, al cual pueden acudir. No estamos huérfanos. ¿Recuerdan ustedes la promesa que el Señor da a los discípulos antes de irse? No los dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados, ¿cierto? Y eso necesitamos recordarlo tan seguido en nuestra vida, porque muchas veces pensamos que estamos solos. Muchas veces pensamos que estamos desamparados, pero David lo entendió, David lo vivió, y por eso David dijo algo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recibirá. En Él tenemos un hogar, aunque no hayamos tenido un hogar terrenal. En Él lo encontramos. Pero no todas las personas son hijos de Dios. Esa es una verdad y esa es una realidad. No todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos son los que dice Juan 1:12. Son todos aquellos que han creído y que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo poder nosotros experimentar la paternidad de Dios? ¿Cómo poder nosotros ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo es posible eso? A través de Jesús. Cuando creemos en Él, entregamos nuestra vida a Él y caminamos con Él, en ese momento nos hacemos hijos e hijas de Dios, y ahora sí podemos llamar a Dios Padre. No todos pueden llamar a Dios Padre. Eso es algo triste, pero es algo verdadero y es algo real. No todo el mundo puede llamar a Dios Padre, pero sí todos aquellos que vengan a Jesús y entreguen su vida a Jesús y vivan para Jesús,
sin duda alguna pueden llamar a Dios Padre, porque ahora son hijos e hijas de Dios. La figura de paternidad de Dios en el Nuevo Testamento la vemos de una manera muy clara. En Mateo capítulo 6, versículo 32, por ejemplo, el Señor Jesús dice lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego, ahí en el capítulo 7, versículo 11, el Señor Jesús dice también: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se las pidan? Y entonces, miren cómo ahora el Señor Jesús nos muestra a Dios en la figura de ¿quién? De un Padre. De un Padre que sabe lo que necesitamos. De un Padre que está pendiente de nosotros. De un Padre que está ahí para ayudarnos. De un Padre con el cual podemos contar en todo tiempo y en todo momento. ¿No le parece a usted esto algo especial? Y por eso podemos hacer lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que podamos hallar el oportuno socorro que cada uno de nosotros necesitamos. El Señor Jesús, en otras palabras, estaba diciendo: ahora todos aquellos que vengan a Dios por medio de mí se van a poder acercar a Él con toda libertad y van a poder tener una relación personal con Él libremente, sin restricciones, sin temor a ser consumidos por la santidad de Dios, sin temor a ser rechazados, porque ahora por medio de Jesús podemos ser recibidos y aceptados y amados por Dios. Y eso es maravilloso. Saber cuando vamos a orar. Si de pronto usted dice: no, yo no sé Dios cómo me vea, yo no sé Dios qué piense de mí, pues si vamos a través de Jesús, somos sus hijos, somos sus hijas, y entramos con libertad y estamos allí con seguridad de que Él nos ama y de que Él va a proveer. Y de que Él no está tan preocupado como nosotros por nuestras necesidades, porque Él ya las conoce. Él le interesa más nuestra vida, estar con nosotros, una relación personal con nosotros. Pero luego, el segundo aspecto, la segunda palabra que nosotros encontramos, por un lado, Padre, ¿cierto? ¿Cómo debemos ver a Dios cuando vamos a orar? Como un padre, pero no un mal padre, sino como ese Padre bueno y perfecto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos debe inspirar eso? Confianza y libertad para ir a Él, ¿cierto? Pero luego, ¿cuál es la siguiente palabra que el Señor usa en el Padre Nuestro? Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro. Mire que no dice Padre mío, sino dice Padre ¿qué? Nuestro. Nuestro. Dando una idea y ayudándonos a comprender algo. Y es que el propósito de Dios de salvarnos no es hacerlo solo de manera individual. Aunque la salvación es de manera individual, el propósito de Dios es crear y levantar un pueblo para Él. No es solo individualmente, con cada persona. Es formar y levantar un pueblo para Él. Y ahí es donde encontramos algo.
aquí implícitamente el Señor está diciendo, o el Señor está dejando ver la necesidad que tenemos de pertenecer a una comunidad. Porque el relacionamiento con Dios y el caminar con Dios no es algo que lo debamos hacer solos o aislados. Dios hace su obra no para salvarnos solo individualmente, sino para conformar un pueblo para Él. Y en ese pueblo estamos nosotros, y en ese pueblo está lo que nosotros conocemos como la iglesia. Ahí es donde entra ¿quién? La iglesia. Porque yo no solo soy hijo de Dios. Todos aquellos que crean en Jesús, todos aquellos que entreguen su vida a Jesús, ellos también son hijos, son hijas de Dios. Por lo tanto, esto deja ver la importancia de que en nuestras oraciones no solo pidamos por nosotros, sino que también pidamos por todos aquellos que están a nuestro alrededor, y entendamos que el plan de Dios para caminar con Él no es solos, no es individual, sino es formar y ser parte de una comunidad. Caminamos con Dios, pero formando parte de un cuerpo que se llama la iglesia, formando parte del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Así que esto tiene la idea de Padre nuestro. No es mío solamente, es de una comunidad, de un pueblo que Él ha redimido y ha escogido para ser salvos. En Apocalipsis vemos algo muy especial cuando está la adoración ante el trono. Dice la Biblia que de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, se escucha la adoración y el reconocimiento a nuestro Dios. Y esos son nuestros hermanos. Y ese es el pueblo de Dios que el Señor redimió para la salvación. Pero luego, ¿cuál es la siguiente parte de esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando nosotros escuchamos la palabra estás en los cielos, o la frase estás en los cielos, podríamos llegar a pensar quizás como en un Dios lejano. Pero esta frase no nos habla de distancia, no nos habla de lejanía. Esta frase nos habla de la grandeza, de la majestad de Dios. Esta frase, que estás en los cielos, no significa que Él está lejos, significa o muestra la grandeza, la majestad, y cómo Él está por encima de todo, y cómo Él es inigualable e incomparable. Esta frase lo que nos quiere ayudar y llevar a entender es que aunque nos podemos acercar a Dios como un Padre, no debemos olvidar quién es ese Padre. ¿Sí me hago entender? Nos podemos acercar a Dios como Padre, pero debemos recordar quién es ese Padre. Es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, es el Todopoderoso, es el soberano que está por encima de todo. Así que esta frase, que estás en los cielos, nos habla de esa majestad, nos habla de esa grandeza, nos habla de esa excelencia de nuestro Padre, nos muestra quién es ese Padre. Porque si habláramos de en dónde está Dios, ¿qué nos diría David en el Salmo 139, versículo 7 en adelante? ¿Dónde está Dios? Dios está presente en todo lugar. ¿Cierto? David dice: si yo subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Cierto? Si fuera a lo profundo, allí estás tú. Si fuere al extremo del mar, allí estás tú. ¿A dónde huiré
de tu espíritu. ¿A dónde me esconderé de ti? En ningún lugar, porque tú estás en todo lugar. Dios está presente en todo lugar, pero sobre todo, Dios está en el corazón de todos aquellos que han creído y han entregado su vida a Jesús. Dios no es un Dios lejano. Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y cuando estamos en Jesús, Él habita en nuestro corazón. Entonces esta frase que está en los cielos no nos habla de lejanía, no nos habla de distancia, nos habla más bien de su posición, de la posición que Él tiene, de que está por encima de todo, de su grandeza, de su majestad y de su señorío. Así que, ¿cuál es el tipo de padre que tenemos? ¿Cuál es ese padre que tenemos y que podemos tener y con quien nos podemos relacionar por medio de Jesús? Es el Padre que está por encima de todo, que ha creado todas las cosas. ¿Y qué nos debe llevar eso? A ser profundamente agradecidos por tener el honor y el privilegio de tener un padre así. No sé si su papá fuera presidente, senador o no sé, ¿cómo se sentiría usted como hijo? Se sentiría seguramente orgulloso de tener un padre en una posición alta, ¿cierto? Y diríamos, ese es mi papá, ¿cierto? Alguien que está allá en una posición alta. Ahora tenemos un Padre nosotros que está en la posición más alta que cualquier otra posición. El Rey de los cielos y el Rey de la tierra. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Y al cual podemos ir y con el cual podemos contar. No estamos huérfanos, no estamos desamparados, estamos con Él. Él quiere que acerquemos nuestro corazón a Él cuando entendemos quién es. Y la pregunta para terminar en esta mañana es: ¿eres un hijo, una hija de Dios? Y si aún no lo eres, lo puedes llegar a ser por medio de Jesús, creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados y haciendo una decisión por seguirlo a Él con todo tu corazón. Pero también otra pregunta: ¿cómo afecta tu manera de orar el saber que puedes ver a Dios como Padre? ¿Será que esto ayuda a que nuestra vida de oración pueda mejorar? Ver a Dios como Padre. Pero también, quizás para esto necesitemos primero pedir a Dios que sane toda mala imagen que nuestros padres terrenales nos hayan podido dar de lo que es un padre. Y le pidamos a Él que nos permita conocerlo como Padre, verlo como Padre y experimentarlo como Padre en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y oramos en esta mañana? Y le pedimos juntos al Señor esto: Señor, queremos verte y queremos relacionarnos contigo como un Padre, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque la manera en que tú quieres que ahora nos relacionemos contigo no es como extraños, no es como extranjeros, Señor. La manera en que tú quieres que ahora nos relacionemos contigo es como hijos, como hijas, Señor. Hijos e hijas que entran con confianza a la casa del Padre y se recuestan sobre sus hombros y se recuestan sobre su pecho y hallan en Él la seguridad y hallan en Él el amor y hallan en Él el consejo
y hallan en Él todo el apoyo que necesitan. Padre, aquí estamos hoy, Señor, y te queremos pedir, Señor, que nos sanes de toda mala imagen que nuestro Padre terrenal nos haya podido sembrar y crear de la paternidad, Señor. Ore al Señor en esta mañana y dígale: Padre, sana en mi corazón, sana en mi vida todo el daño y todas las heridas que mi Padre terrenal me haya podido hacer. Sea porque nunca tuve un padre, sea porque tuve un padre, pero en lugar de amarme, lo que hizo fue maltratarme y dañarme. Y entonces anduve por la vida en orfandad, anduve por la vida desamparado, desamparada. Dígale: Señor, hoy yo te pido que me ayudes a poder ver la verdadera imagen de la paternidad, no desde lo que fue mi Padre terrenal, sino de lo que es mi Padre celestial, mi Padre verdadero, mi Padre perfecto, mi Padre eterno, de lo que eres tú, Señor. Dígale: Padre, yo quiero verte verdaderamente, Señor, como ese Dios, como ese Padre al cual puedo confiar, con el cual puedo contar, el cual está pendiente de mis necesidades, el cual me conoce, el cual es sabio para aconsejarme, el cual es sabio para dirigirme. Señor, hoy queremos poder entrar en esa relación contigo de hijos e hijas, Señor. Hoy queremos, Señor, que se renueve en nosotros, Dios, esa identidad, Señor, y esa libertad para podernos relacionar contigo. Que nuestras oraciones, Señor, no sean más en torno, Señor, a pedir, sino que nuestras oraciones sean en torno a conocerte, Señor, sean en torno a experimentar tu amor, a experimentar tu belleza, a experimentar tu realidad, a experimentar tu majestad en nuestros corazones y en nuestras vidas, cambiándonos, Señor. Oramos en esta hora y pedimos que tu Espíritu, Señor, nos dé la libertad, nos alumbre el entendimiento, como Pablo oraba, Señor, para que te podamos conocer como Padre, para que te podamos experimentar como Padre, y se vaya de nuestras vidas toda orfandad, Señor, todo desamparo, toda soledad, toda oscuridad, se vaya en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el poder de las tinieblas, que el poder, Señor, del dolor, que el poder, Señor, de la oscuridad se rompa y se vaya de nuestras vidas, y venga tu paternidad, y venga tu presencia, y venga tu amor, Señor, a nuestros corazones. Venga tu amor a nuestras vidas, Padre, y llene nuestro corazón, Señor, y traiga restauración y traiga libertad. Oh Señor, queremos caminar como huérfanos, no queremos caminar como desamparados, queremos caminar de tu mano de amor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí, tu sangre en mí, fluyó
tuyo y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias por adoptarnos y hacernos tus hijos por medio de Jesús. Si tú todavía no tienes la seguridad de que eres hijo o hija de Dios, es la oportunidad para que te acerques a Él y le digas: quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, Señor, a través de Jesús. Señor, aquí estamos hoy, Padre, y te damos gracias, Señor, por ayudarnos a verte cada día como debemos verte, Señor. Y ayúdanos a dedicar más tiempo de nuestra vida para estar contigo, Señor, para conocerte a través de la vida de oración, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor.